pues aquí estamos ya, como todos los sábados, en su programa Sabadito Técnico, ahora con un tema súper importante, con el tema de los maíces. Entonces, vamos inmediatamente entrando en materia, porque tengo ya al invitado aquí y queremos recuperar un poquito de tiempo. ¿Cómo estás, ingeniero Hugo Cruz Hipólito de FMC? Muy bien, gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Órale, perfecto. Bueno, pues el ingeniero Hugo Cruz nos va a platicar un poquito de lo que tiene que ver con malezas en términos de maíz. Entonces, a ver, Hugo, si me quieren compartir la presentación de una vez para ir platicando. Antes de que empecemos y en lo que me ponen ahí la presentación, saber cómo está el escenario en los maíces actualmente en la zona occidente, sobre todo ya del centro de México hacia abajo, con la presencia de los temporales y de la lluvia, ¿no? Entonces ya hay siembras que están establecidas y ya hay sobre todo, me hablaba por ahí un compañero que ahorita va a entrar también al aire de FMC, de el 80% de parcelas que ya empezaron a sembrarse y establecerse una vez que comenzó el temporal. Entonces, ahí está. Y adelante, Hugo, pues ahora sí platícanos y muchas gracias por venir. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por sintonizar Campo Digital. Esta vez presentaremos el equipo de FMC y vamos a hablar sobre protección en el cultivo de maíz. Que si bien, como ya Carlos dijo, ya se iniciaron las siembras de temporal y después de elegir pues el mejor híbrido o el híbrido de sus conveniencias, llámese porque resiste un poco las enfermedades, por el potencial del rendimiento, XYZ, ¿no? Entonces, el agricultor hace su inversión y tiene que protegerlo prácticamente desde que coloca la semilla en el suelo, debe estar protegida, ¿no? Entonces, pues vamos a ir hablando de todos esos detalles, porque lo que yo haga o deje de hacer para el cultivo va a repercutir al final, tanto positivo o negativamente, ¿no? Si no lo hago o lo hago a destiempo, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar. Oye, Hugo, pues entonces esto tiene que ver mucho con la famosa competencia, ¿no? Sí. Entonces el control de malezas tiene que ver directamente con la competencia con la planta, que es la que va a alimentarse de todo lo que hay en el suelo y en el ambiente, ¿no? Entonces, échale, Hugo. Sale. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Es como algo igual para tener como una noción de las 250,000 especies conocidas. Fíjense que unas 30,000 son comestibles y de ellas más o menos 7,000 se han utilizado para alimentación, de las cuales se cultivan actualmente unas 120 y dentro de esas 9 proporcionan el 75% de la alimentación humana. ¿Por qué digo esto? Porque las malezas también son plantas, pero fíjense, las malezas aquí son aproximadamente el 3%, o sea, estamos hablando, fíjense, de 120 cultivos contra 8,000 plantas que son malezas, o sea, es un mundo, ¿no? Ahora, el 70% están agrupadas en 12 o corresponden a 12 familias botánicas, de las cuales aproximadamente la mitad pertenecen a las familias que son Poaceae o Asterácea, que también son conocidas como gramíneas y compuestas, ¿no? Ahora, ¿por qué le llamamos malezas? Malezas le llamamos porque son plantas que no deseamos, son plantas que están en el cultivo en un lugar y momento determinado, ¿no? Entonces, son plantas que no deseamos, y aquí aplica porque, por ejemplo, si yo siembro mi maíz, pero en el cultivo anterior venía de trigo o de cebada, como es el caso, por ejemplo, en algunas partes de acá de Bajío o de Occidente, si me llega a germinar o a emerger cebada y trigo en mi maíz, obviamente se va a comportar como una maleza, ¿no? De ahí la definición está que engloba, ¿no?, a esa parte. Le llamamos malezas porque tienen efectos negativos, como mencionábamos al principio, ¿no? Las malezas van a competir con nuestro cultivo por espacio, por luz, por agua, por nutrientes. Y en el caso de maíz, si yo no hago un manejo, pues prácticamente no voy a cosechar, ¿no? Y de ahí te decía que hay que proteger la inversión, ya que la semilla pues es algo que debemos de cuidar, de proteger, porque es una inversión, ¿no? Entonces, desde que yo deposito la semilla en el suelo,
tengo que tenerla protegida y libre de plagas, de enfermedades y de malezas, ¿no? Oye, Hugo, y como estamos viendo por ahí, pues riesgo de hasta el 90% si no hacemos aplicaciones en tiempo y forma, ¿no? Sí, exactamente. Catastrófico sería. Sí. Ahora, a veces creemos igual, y aquí lo que quiero esquematizar con esta imagen es de que no necesariamente tiene que estar en contacto la maleza y el cultivo, ¿no? Que toquen las raíces o que toquen la parte aérea. Con que esté presente la maleza en el cultivo, con eso ya tengo para que ella esté provocando toda esta competencia, ¿no? No necesariamente tiene que estar en contacto con el cultivo. Bien, entonces, de ahí la necesidad de controlar o de tener a raya al 100% la superficie, ¿no? De plagas, de enfermedades y de malezas. Hay algo que es crucial conocer que se llama periodo crítico de control o de competencia de malezas. Para el caso de maíz y para el caso de muchos de los cultivos anuales, son entre 35 y 45 días, ¿no? Eso es en términos generales en donde yo tengo que tener bien manejado, bien controlada la maleza. Y no solo hablo de maleza, también en el tema de plagas, ¿no? Llámese plagas de la raíz, que ya nos hablarán más adelante, o incluso del gusano, ¿no? De los gusanos o de las plagas fitófagas que se alimentan del maíz. Ese periodo es crítico, ¿no? Si yo no hago un manejo en ese periodo y quiero hacerlo después, pues va a repercutir negativamente en el rendimiento. Correcto. Entonces, estas están tasadas, bueno, las pérdidas económicas que tenemos por enfermedades, por plagas y malezas. Eso es el potencial. Sin embargo, si yo realizo un manejo aún con eso, todavía tengo algo de mermas de pérdidas, ¿no? ¿Y qué es necesario saber para el manejo de malezas? ¿No? Primero, la taxonomía, biología y ecología, el uso de herbicidas y el manejo integrado. La taxonomía, en la vez pasada que estuve invitado, igual presentamos el manual. Tenemos un manual muy, muy completo sobre cómo identificar las malezas, porque hay un libro muy interesante que es El arte de la guerra de Sun Tzu, en donde la regla general o la primera regla es conocer al enemigo, ¿no? Tenemos que conocer al enemigo, si es una hoja ancha, si es una hoja angosta. En el caso de biología y ecología tenemos igual aparte o sea, cuál es su biología, ¿no? Su hábito de crecimiento, si es anual, si es bianual, si es perenne, si es cespitosa, si es rastrera, o sea, todo eso, esos aspectos debemos de conocerlo para hacer un manejo eficiente, ¿no? El uso de herbicidas igual, o sea, vamos a ver una clasificación muy sencilla, pero igual qué tipo de herbicida necesito aplicar, ¿no? Perfecto. Y sobre todo el manejo integrado que quiere decir que debo de usar tantas herramientas posibles como sean necesarias para tener manejada o controlada mi maleza, ¿no? Esto viene desde, por ejemplo, limpieza de maquinaria, etcétera. Perfecto. Bueno, vamos a ir al primer corte comercial, vamos en tiempo y regresamos ahorita con el ingeniero Hugo Cruz Hipólito de la compañía FMC, expertazo en malezas. A ver, ahorita lo voy a convencer a ver si le podemos sacar unos manuales de control de malezas. Hablábamos de conocer, ¿no? Esto es, por ejemplo, cómo dividimos, ¿no? De forma sencilla entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, pero todos estos es necesario, es imprescindible conocerlo, ¿no? En cuanto a la biología y ecología de malezas, en esta diapositiva lo que quiero esquematizar es la importancia que tiene el banco de semillas, ¿no? En la dinámica de malezas. De ahí depende, pues, todo el reservorio que hay, ¿no? Porque pues somos millonarios, al menos en banco de semillas somos millonarios, ¿no? Si muestráramos 1 metro cuadrado, sacaríamos millones de semillas de maleza. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad que están ahí. Ahora, es importante pues comprenderlo, y en primera se llama banco porque actúa como un banco no, común y corriente, ¿no? Como un BBVA, como un Santander, etcétera, ¿no? En donde hay
ganancias y pérdidas, en donde hay las ganancias se dan por la producción y lluvia de semillas, que es lo que se esquematiza del lado izquierdo, y luego hay pérdidas. ¿Por qué? Por depredación, porque hay roedores, aves o insectos que se alimentan de esas semillas, porque hay una muerte natural de la semilla, porque hay una germinación fallida, o por germinación y emergencia, es como se van perdiendo. Sin embargo, de todas las semillas que hay en el suelo, el 85% germina en los primeros 5 centímetros, que es lo que esquematizo acá en el color café de la parte superior, ¿no? del diagrama. Entonces, en los 5 primeros centímetros vamos a tener el 85% de germinación de maleza. La gran mayoría es en ese estrato, ¿no? Ahora, hay otro un 5 o un 10 que pongo ahí. Eso es lo que germina anualmente de lo que yo tengo en mi campo, ¿no? Entonces, ya se podrán imaginar la cantidad de semillas que tengo. Si solamente germina del 5 al 10, cuando hay campos que prácticamente son como césped o campos de golf. Otra cosa, en cuanto a biología y ecología, ya lo mencioné anteriormente, pero creo que es importante resaltarlo, ¿no? La parte de cómo nos afectan, ¿no? Entonces, aquí en donde está la flecha azul abajo, es donde yo debería tener libre de competencia mi cultivo, ¿no? Que va de B1 a B7, ¿no? Ese es el periodo crítico, ¿no? Y ya les digo, esto es para malezas, pero aplica también para plagas del suelo y también aplica para el tema de plagas como gusano cogollero, ¿no? Entonces, ojo con eso, pues, ¿no? Pasamos ya a la parte de herbicidas, ¿no? Ya hablamos de las malezas, vamos a hablar un poco de la parte de herbicidas. Entonces, un herbicida es un producto químico formulado para eliminar la vegetación que no queremos y tiene que tener, o sea, que atacar a las plantas objetivo, actúa como un inhibidor de una vía bioquímica esencial y también de un proceso fisiológico que al final es letal para la maleza, ¿no? Otra característica que deseamos de un herbicida es que sea selectivo y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces puede que sea más caro el caldo que las albóndigas, como dicen por ahí, o el remedio que la enfermedad. Entonces, nuestros productos, los que vamos a aplicar, tienen que ser selectivos. ¿Qué puede pasar, Hugo? ¿Quemamos las plantas o qué? Sí, o sea, de hecho, en casos extremos puede haber muerte del cultivo, ¿no? Por eso toda la fitotoxicidad ahí que aparece cuando parece que están blancos todos, hay una quemazón, ¿no? Sí, o con coloraciones rojizas, moradas, pues, ¿no? Correcto. O deformado el cultivo, ¿no? En el caso del maíz. Sí. Entonces, bueno, una clasificación muy simple, muy sencilla, vamos a hacerlo como presiembra, preemergencia y posemergencia. Sin embargo, por la importancia que tienen, solo vamos a detenernos en preemergencia y posemergencia y sobre todo la parte de preemergencia. Para mí, de hecho, el mejor manejo es preemergente. Es como debemos de empezar. ¿Por qué? Porque yo aseguro, o sea, ya dijimos, el agricultor ya invirtió en semilla, ya invirtió en fertilizante, entonces hay que proteger esa inversión, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Usando herbicidas preemergentes. ¿Por qué es importante también la parte de los herbicidas preemergentes? Porque normalmente allí yo lo aplico antes de que mi cultivo emerja y yo tengo chance de poder entrar. Hablábamos, bueno, con Adrián y contigo al principio que el 80%, la mayor parte es de temporal. Entonces, cuando yo aplico un producto preemergente, yo puedo entrar al cultivo a hacer la aplicación. Pero ¿qué pasa si ya no me dio tiempo o yo estoy esperando a un postemergente? A veces, aunque ya sea el tiempo oportuno de hacer la aplicación, pero vinieron lluvias copiosas por varios días, entonces ni tractor y a veces ni gente puede entrar a hacer la aplicación, ¿no? Entonces, eso se te desfasa, ¿no? Y va creciendo y va complicando la altura de las plantas también, ¿no? Sí, a tal grado que a lo mejor pase de B7 y entonces el periodo crítico de control ya pasó, ¿no? Entonces, eso me va a afectar en el rendimiento al final, ¿no? Entonces, en el caso de FMC, tenemos grandes productos. En el caso de preemergentes para maíz, tenemos Asgard y Anthem. Los otros igual los pongo aquí porque también son unos herbicidas extraordinarios, aunque no vamos a hablar hoy de aquí, pero en otra sesión podemos hablar en el caso de Boral, ¿no? Para caña, para cítricos, para otros cultivos. Para agave. Para agave, que es un productazo.
Y en el caso de posemergente, que lo que quiere decir es que lo vas a aplicar cuando ya el cultivo y la maleza emergieron, ¿no? Como es el caso de Affinity, de Focus, Lot, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a centrarnos más en la parte de preemergentes en esta edición. Ya más adelante, si quieres, podemos también hablar de los posemergentes. Entonces, bueno, toda es una cadena de sucesos. Ya nos hablará nuestro amigo Navarro más adelante, igual cómo actúan, pero desde que yo aplico el producto, el herbicida, sea para preemergencia o para posemergencia, entonces suceden una cadena de sucesos, ¿no? O sea, desde que yo lo aplico hasta que le provoca la muerte. Entonces, estos productos, como mencionábamos, que van a bloquear una ruta bioquímica esencial para la planta, pueden ser como elongación, división celular, inhibición de aminoácidos esenciales, fotosíntesis, son varios, pues, ¿no? Cómo pueden afectar. Y en esta lo que quiero esquematizar es, como ya mencionábamos, entre B1, perdón, y B7, es como yo tengo que hacer el manejo, tener libre de competencia en esa etapa, porque si no lo hago, lo que estoy haciendo ya es pues un rescate, ¿no? Ya no estoy protegiendo el rendimiento, ya no estoy haciendo la parte esa de que el híbrido, de que mi maíz tenga el mayor potencial de rendimiento, ¿no? Entonces, conforme yo voy dejando, o sea, con competencia en mi cultivo, la reducción del rendimiento va a la baja, ¿no? Entonces, tener un potencial y si no hago un manejo, entonces puedo perder toda una gran parte de esa inversión, ¿no? Sí. Y para ello, para hacerlo un poco más esquemático, tengo aquí un cuadro en donde, pues aquí son alrededor de 35 ensayos. En la primera columna estamos hablando de altura de la maleza en centímetros, pérdida del rendimiento, sobre todo en porcentaje, en kilogramos por hectárea, tomando en cuenta un kilogramo a 4 pesos, que bueno, es como que un poco pues austero, pero y aquí el rendimiento estamos hablando de unos 10 toneladas de rendimiento en promedio, ¿no? En promedio, sí. Fíjate, si yo lo hago en preemergencia, que era lo que estaba diciendo hace un momento, mi pérdida es 0, ¿no? Entonces, si yo hago un manejo preemergente, si yo hago ese manejo, no voy a tener pérdidas porque estoy protegiendo el rendimiento, ¿no? Es como un seguro, vaya. Pero si yo hago la aplicación cuando la maleza tiene 10 centímetros de altura, estoy perdiendo un 6% del rendimiento y por tanto 651 kilogramos por hectárea de maíz, señores. Entonces, estoy hablando de 2,000 pesos, ¿no? O sea, 2,600 pesos, ¿no? Y como bien dices, Hugo, esto se tiene que cuantificar porque es una inversión y pues puede ser algo catastrófico o de todas formas estás dejando de ganar dinero. Por ahí un consultor siempre nos decía, empezamos en 100. Sí. Empezamos en 100 y de ahí para abajo no llovió, no nutriste, no bioestimulaste, no esto, no lo otro y vas bajando. Entonces, pues las malezas es un pedazote de ese posible rendimiento que dejamos ir, ¿no? Sí, es correcto, y hasta los profesores en la época, bueno, en mi época, ¿no? Que decían, no, todos tienen 10 ya. Así pero es. De usted depende. Empiezan a faltar, ya van bajando hasta que, pues, estaban los que reprobaban, ¿no? Pero sí es igual, pues yo aquí empiezo con 100, entonces, si ya invertí en la semilla, si ya invertí en el fertilizante, si ya invertí en las labores previas a la siembra, pues, o sea, pues también hay que invertir para preservar ese potencial del rendimiento del cultivo. Ok. Entonces, esto es lo que deseamos, Carlos, o sea, tener un cultivo libre, ¿no? Ahora, fíjate, la importancia también de tener esos primeros 45 días, que es cuando es más susceptible, que es cuando más es endeble nuestro cultivo, ¿no? Porque una vez que llegaron esos 45 días de protección y nos encontramos como por ejemplo este maíz ya no le queda mucho para cerrar. Una vez que cierra, igual el mismo sombreado va a impedir que las malezas emerjan, ¿no? Porque las malezas pues necesitan luz igual para germinar, ¿no? O sea, la luz es como que las activa, pues, ¿no? Para que puedan germinar. Aquí, pues, tenemos ya un campo en donde, pues, ya está muy regular, ¿no? Porque ya está rodeado de malezas y si te fijas, tenemos
ya hasta daño igual por gusano, ¿no? Por cogollero. Y como bien dices, las malezas pueden llegar a ser hospederos también, sí, de más problemas, ¿no? Sí, y bueno, y se habla, o Robert Sindall dice que igual que las malezas no han sido respetadas, porque yo, por ejemplo, veo esta imagen y yo no estoy viendo cómo la maleza le está quitando toda la... Y hasta ahí se puede ver, ¿no? Que la humedad de ahí ya no es tan abundante, ¿no? Ya se está agrietando. Entonces, yo no estoy viendo o no es visible cómo le quita el agua, ¿no? O los nutrientes, ¿no? Ahora que los fertilizantes también no están baratos, ¿verdad? Están baratos, exactamente. Entonces, yo no alcanzo a percibir, o sea, no lo puedo ver cómo le está quitando todos esos nutrientes, agua, ¿no? Entonces, bueno, y en casos extremos, y me ha tocado verlo, esto es para ir para la barca, esta es una maleza que ha tomado muchísima importancia, que es el caso del zacate pitillo, ¿no? El zacate pitillo, tanto en Bajío como aquí en Occidente y en Michoacán, es una maleza que ha ganado terreno y ha desplazado a otras, ¿no? Entonces, aquí, pues, si nos metemos así a hacer un monitoreo, un recuento, tenemos a lo mejor de maíz un 3-5% de todo lo que hay ahí. Y aquí el manejo ya se les fue, o sea, ya aquí, ya lo que van a cosechar son pacas de maleza, ¿no? De pitillo, porque el maíz ahí ya, pues ya caminó, ¿no? Ya es muy tarde, ¿no? Ya le echamos la bendición si vemos algo así, ¿o qué? Sí, ya no se puede hacer nada, pues no. Ahora, fíjate, aquí está, no sé si los espectadores lo alcanzan a observar, pero aquí esta fotografía me gusta mucho porque de la parte izquierda estamos hablando de un manejo preemergente y del lado derecho un manejo postemergente. Entonces, fíjense la diferencia que hay en altura y que hay en vigor y que hay en color. O sea, el de la izquierda estuvo siempre libre de competencia. Entonces, así es como yo protejo y aseguro que el híbrido o mi maíz expresa el máximo potencial que tiene, ¿no? Ahora bien, vuelvo a repetir, si yo hago un manejo preemergente, no puedo entrar a hacer el manejo, puedo asegurarlo. Si yo quiero hacerlo de manera emergente, aunque ya sea la época, aunque ya esté todo preparado, pero las condiciones no me permiten hacer la aplicación, pues voy a tener esa merma, ¿no? En resumen, para hacerlo, hay que hacerlo bien, ¿no? ¿Y qué es hacerlo bien? Hacerlo bien es aplicar el herbicida a tiempo. Como bien dices, pre es lo más recomendable, ¿no? Porque es asegurar ese máximo potencial. Aplicar la dosis correcta con calibración, no hay nada de que porque fulanito le aplicó 1 litro y dice que le funcionó bien, si la etiqueta pone 2,5, si pone 3, hay que aplicar la dosis completa, ¿no? Y hay que calibrar, y igual el tema de boquillas, mismo tipo de boquillas, todo eso lo que conlleva, ¿no? Y fíjate, Hugo, lo que dices es totalmente cierto, es una práctica que no siempre se sigue. Si la etiqueta, señores, dice 2.5, es 2.5, porque está aprobado y está evaluado y está autorizado. Primero la compañía ya lo evaluó, ya lo probó, ese rango de aplicación, y en segunda, pues lo que la COFEPRIS también autoriza es lo que hay que aplicar, ¿verdad? Por algo está la recomendación ahí. Efectivamente. Darle el producto, el tiempo y las condiciones para que funcione, porque con el tema de preemergentes luego sucede, señores, que a veces pues voy al campo, hay humedad y veo que empiezan a germinar una que otra por ahí, ¿no? Y ya digo, no, pues el producto no está funcionando. Sin embargo, es porque todavía la planta no lo ha absorbido, el producto está ahí en el suelo, ¿no? Entonces hay que esperar. Entonces algunos igual son 3 días, 5 días, en cuanto que la maleza absorbe el producto, esa maleza va a morir, pues, ¿no? Entonces, ojo, y no hay que desesperarse también en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo que la maleza esté en su estado sensible y que el tiempo lo permita. Por eso, de ahí mi recomendación es que sea preemergente, ¿no? Es como un seguro, es como asegurar tu inversión, pues, claro. ¿no? Ni modo que contrates el seguro de vida ya después, ¿no? Ya no hay manera. Ya no hay manera, exactamente. Entonces, pues esto es lo que yo tengo para compartir. Siempre podemos tener preguntas.